Bueno, muy bien. Finalmente, digo finalmente porque lo que exaspera un poquito es que sea todo de último minuto, ¿no? Estamos esperando, en cualquier momento nosotros vamos a tener un contacto, un móvil en vivo con el corresponsal de la tele porque está instalado justamente para ver el pronunciamiento final de la Suprema Corte de Justicia sobre la decisión de, bueno, de alguna manera aceptar lo que había propuesto María y sus abogados para que no se efectivizara la sentencia que implicaba la restitución de la niña a España. Tengo entendido que es pronunciamiento final para ver si habilita esta etapa, ¿no? No final ya de última resolución. No, por eso hay que ver cómo sigue jurídicamente todo esto. Para que, lo único que estaría deteniendo en principio es la partida de la niña que estaba pensada para el jueves. ¿Qué pasa después? ¿Cómo sigue? Es lo que tenemos que averiguar. Ahora, yo no sé si esto de alguna manera, bueno, desautoriza o pone en jaque un poco a la jueza que falló la restitución. Lo que sí me pregunto es si esta decisión de la Suprema Corte si tiene una base jurídica, política o humana. Bueno, yo no soy abogado, pero si actúa la Suprema Corte es porque está amparada de la perspectiva legal, ¿no? Está clarísimo, entonces, ¿no? eso hay que dejarlo fuera de duda. Pero Victoria, ¿cuánto puede haber pesado la movilización de la gente? Eso es lo que quiero saber. No está mal que la justicia es sensible a lo que pasa en la sociedad. Es lógico que pase eso. Sí, está bien, García, pero ¿qué pasa con aquellas situaciones que no llegan a los medios de comunicación? Que no tienen quórum. Que no son... Démosle micrófono. Bueno, pero no puede ser que la justicia se mueva al ritmo de la opinión pública. Yo creo que, por un lado, a mí esto me genera dos sensaciones. Porque los jueces... Qué bueno que esta niña y su madre no se van, que se quedan acá y que van a tener otras garantías para su juicio. Pero por el otro, señores, ¿qué habrá pasado con aquellos casos donde no se llegó a los medios, no hubo movilización y por desconocimiento o por diferentes circunstancias las organizaciones sociales no se pudieron embanderar con esas causas? Pero los jueces no pueden vivir en torre de cristal. Los jueces son hombres y mujeres, como todos nosotros, somos sensibles a lo que pasa alrededor. Entonces, frente a un hecho de estas características que todo el mundo empezó a hablar, es lógico que los jueces digan, bueno, pará, esto... Y no es porque están cobrando al grito de la tribuna. Hay un tema de sensibilidad. Pero la justicia tiene que basarse en sensibilidad. Entre otras cosas, somos humanos. En otros casos la justicia es humana. Han pedido que no se presione a la decisión de la justicia, porque son independientes y tienen independencia técnica. Son dos cosas. Ahora... La pregunta que hace Verónica es muy pertinente y yo creo que hay muchos elementos en los últimos días que dan respuesta a la pregunta que hace Verónica. Verónica se pregunta, si no hubiera habido esta campaña, si no hubiera esta presión de los medios, las redes sociales, las entrevistas aquí, allá, los tuits, todas esas cosas, ¿hubiera pasado esto? Y todos estamos de acuerdo aquí que seguramente no. Y la pregunta que tú te haces, se ha respuesto incluso, ha recibido respuesta incluso aquí. El caso, por ejemplo, de la niña Sofía, creo que se llama, del departamento de San José. 4 años denunciando burocráticamente una situación de bullying y discriminación. 4 años a la policía, a la justicia, a secundaria, a todo el mundo. ¿Cuándo se resolvió? Cuando salió en la televisión. O sea que lo que tú preguntas es cierto. En la medida en que los temas no se amplifican por los medios de comunicación, es como que si no existieran. Entonces, es muy lamentable. Pero es muy lamentable. Deja un sabor, por lo menos medio amargo. Deja un sabor amargo. Preguntale a la mamá de esa chica que tuvo que esperar 4 años. 4 para que se atendiera su justo pedido. Ni que hablar que uno puede empatizar con la alegría de quien es el protagonista. Es inevitable. Pero... no, también me parece que puede abrir, bueno, preguntas como esta. Teresa Herrera, bienvenida, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Al margen de celebrar esta decisión de la Suprema Corte, ¿no? Y vamos a ver después cómo sigue el caso, pero de que a priori haya primado, por lo menos el sentido común, algo, ¿no? Algo que nos hacía demasiado ruido. ¿Qué opinás sobre la eventual presión que puede hacer? Porque una cosa es la presión que puede hacer la sociedad civil, entendida como tal, las marchas, pero ya cuando es los medios de comunicación y ya el paquete es grande, ¿te genera alguna sensación extraña o no? Sí, me genera una sensación extraña porque, bueno, eso explica por qué nosotras luchamos como luchamos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotras creemos que las decisiones fueron desde el punto de vista jurídico incorrectas. Es decir, acá no estamos hablando de que la Suprema Corte asume
la petición que se hace en función de que hay movilizaciones o cosas por el estilo, no lo puedo decir. Irregularidades en el proceso, ¿no? Nosotros lo hacemos porque consideramos que tiene que ser así y porque consideramos que hay que denunciar, porque cuando hay una injusticia y cuando está de por medio la vida de una niña de 5 años, porque es su vida lo que está de por medio. Su vida, su derecho a vivir feliz, su derecho a tener una familia, su derecho a no ser abusada, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, y cuando tú tenés una jueza que no atiende las consultas incluso del grado 5 de Derecho Internacional Privado, como es la doctora Cecilia Fresnedo, que dice, ya vencieron todos los plazos, ya está, ahora hay que juzgar acá, no hay que juzgar en España. Cuando tú tenés otro juez de familia especializada que considera que es tan grande el riesgo y que este señor es tan peligroso, que le pone custodia a las 24 horas a la madre y a la hija. Y por otro lado, una jueza que alegremente dice, no, vuelvan a España, porque ahora a él se le ocurrió que acepta un año después las condiciones que se le habían puesto. Un año después si fuera de plazo, ¿no? Totalmente, por eso, porque el plazo de la Convención de La Haya es clarísimo. Más allá de que ya era discutible que hubiera tenido que ir antes, porque nosotros considerábamos que había riesgo para la niña y por lo tanto entraba dentro de las excepciones de La Haya. Y además porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño es posterior a La Haya y también Uruguay la ha firmado. O sea que, digamos, desde el punto de vista legal, desde el principio era discutible si María y su hija tenían que volver a España. Pero muchísimo más ahora que están vencidos todos los plazos legales. Y además, entonces, ¿quién es el equivocado? ¿El juez de familia especializado que pone la custodia a las 24 horas? ¿La jueza de familia? Bueno, ahí tiene que dilucidar. ¿Cuántas caras puede tener la justicia? Claro, ahí ¿no? Tiene que dilucidar la Suprema Corte, no queda alternativa. Digo, decir, no, más allá de la convicción que nosotras podamos tener, las organizaciones, de que realmente acá hubo abuso, no tenemos ninguna duda, no tenemos ninguna duda de que hubo violencia, los peritajes son todos muy claritos al respecto, pero bueno, nosotros ni siquiera estamos, nadie está diciendo acá no se vaya a los tribunales. Lo que se está diciendo son los tribunales de Uruguay. Esta criatura, después de todo lo que pasó, no puede ser obligada a volver a España a empezar de cero. Porque además en España tendría que empezar la criatura otra vez a ser peritada, otra vez a declarar, otra vez a decir, lo cual es criminal. Directamente. Entonces, pero además, insisto, más allá de que sea criminal, más allá de nuestra perspectiva de derechos humanos, de los derechos de la criatura, de todo lo demás, legalmente tenemos la razón. Bien. A ver, es muy fácil que la causa por esta chica puntual, por este caso puntual, sea muy funcional también a una causa mayor, que es la causa feminista, que es la causa, por ejemplo, para que el Parlamento acelere la ley integral, ¿no?, de violencia y demás. Desde ese lugar, yo no sé si no se complejiza un poco el tema y no corre riesgo las miradas y las tensiones entre quienes pueden alegar el exceso de la causa feminista, quienes defienden, por ejemplo, el famoso síndrome, aunque es debatible si existe o no, de la alienación parental. ¿A qué pregunto? Hay padres que pueden estar hoy siendo realmente víctimas de denuncias falsas hechas por madres que retienen a sus hijos. A ver, te voy a decir, primera cosa, el síndrome de alienación parental no existe. No hay ninguna organización científica de ninguna parte del mundo que haya determinado la existencia de ese síndrome. Es más, fue 3 veces presentado en la Federación Psiquiátrica de Estados Unidos y 3 veces rechazado como tal. Y los únicos que pueden determinar la existencia de un síndrome son solamente las organizaciones científicas de la salud. Saquémosle el título. Los abogados, saquémosle el título, pero hay madres y padres que manipulan mucho también la realidad. El señor fiscal de la Nación lo dijo muy claramente el otro día. Si seguimos sin creer en la palabra de los niños, estamos en el horno. No lo dijo estamos en el horno, eso lo digo yo. Y voy a juntar con el caso de Artigas, ¿no? Es decir, es vergonzoso para la justicia uruguaya y para la sociedad uruguaya que 2 niñas hayan tenido que grabar por Seibalita para que se les creyera. Y eso
es historia de todos los días, porque ustedes empezaron diciendo una cosa que sí es verdad. En este momento, mientras yo estoy hablando, están siendo abusados niños y niñas en este país y no se les cree. Y muchas veces cuando se va a los tribunales se dice que se les llenó la cabeza, que son excusas para un divorcio, que son cosas por el estilo, etc. No se cree en la palabra de los niños. Y mientras sigamos, y además también ahí, y voy otra vez a la ley, no voy solamente a lo que pensamos las organizaciones feministas, voy a las leyes. La Convención de los Derechos del Niño y el Código de Derechos del Niño, cosas firmadas en este país y que tienen fuerza legal, son dos institutos que todos los días se irrespetan. Por algo, es tan triste esto que cuando se abusa a una criatura en Uruguay se procesa por atentado violento al pudor, porque el Parlamento de este país no ha tenido ni siquiera el coraje de modificar un código penal que tiene 200 años. Vamos a hacer no una pausa, pero vámonos a un móvil en vivo porque está Lasarte en este momento esperando la conferencia de prensa del presidente de la Suprema Corte. A ver, Lasarte, ¿terminó, no terminó? ¿En qué está eso? ¿O no empezó? Digo, no empezó. Exactamente, Victoria. Buenas tardes. Exactamente, Victoria. Buenas tardes para todos. Saludos también para el panel. Bueno, no terminó. Está por empezar la conferencia de prensa que va a instrumentar de un momento a otro el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, acerca de este recurso de revisión, porque así se llama, que ha interpuesto la Suprema Corte de Justicia para un poco dar a una solución, a un camino para transitar desde el punto de vista jurídico a toda esta situación que se ha generado. Nos hacían notar que el recurso de revisión procede cuando, sin por supuesto renegar de lo que hace el Instituto de Cosas Juzgadas, aparecen algún elemento o elementos nuevos que puedan realizar o posibilitar la instancia de un nuevo juicio. Esto es, se desecha prácticamente todo lo que ha acontecido hasta ahora. Han aparecido un elemento o varios elementos nuevos que posibilitan la implementación de este recurso de revisión, razón por la cual quizá, de acuerdo a tiempos judiciales, ¿verdad? 4 o 5 meses de pronto podríamos tener luz sobre toda esta situación. De instantes nada más, el doctor Jorge Chediak va... Perdón, sí, elementos nuevos que han surgido desde el 21-22 de septiembre a la fecha. No, elementos nuevos que no tuvo en cuenta la jueza. ¿Desde el momento que se dio el fallo? Exactamente. Ah, bien. Exactamente, a eso procede el recurso de revisión como ustedes lo están explicando. Son elementos que de pronto o no fueron tenidos en cuenta, todavía no lo sabemos porque de eso va a hablar Jorge Chediak, o quizá, si bien estaban de pronto en el expediente, no fueron de usanza, por así decirlo, o de utilización específica para que este juicio pudiera tener un poquito más de cristalinidad o pudiera tener de pronto satisfacción para todas las partes. A eso justamente se llama el recurso de revisión, es decir, no sé si emplear la palabra desechar, pero por lo menos pasar, digamos, el expediente a foja cero, concretar la instancia de un nuevo juicio. No se admite aquí lo que es el tema de la cosa juzgada, se empieza prácticamente de cero esta instancia judicial, razón por la cual ese recurso de revisión procede cuando existen esos elementos que, insisto, no lo sabemos, pero seguramente los va a dar a conocer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, en esta conferencia de prensa que va a comenzar dentro de contados minutos. Bien, yo te agradezco mucho, Lasarte. En cuanto haya novedades, nos volvemos a comunicar. Con mucho gusto, hasta luego. Muchas gracias. ¿Sería posible entonces que así como hubo constatación de la situación de violencia doméstica que vivía la madre y por ende la hija, pueda llegar a revertirse esa falta de comprobación en lo que tiene que ver con el abuso sexual denunciado por la madre? Sí, ¿Podrá comprobarse? Por supuesto, digo, si hay tiempo, sin duda. Lo que pasa es que no nos olvidemos que la niña fue peritada en el ITF durante menos de una hora, porque además cuando comenzaron a hablar del tema, lo voy a decir literalmente, la nena se hizo caca. Sí, ya trascendió. Porque del susto que tenía, digo, ella está muy asustadita, ella está aterrada de tener que volver a... ¿Y por qué no se hizo? Porque he escuchado versiones distintas, Teresa, ante esa circunstancia que cualquiera la puede entender, ¿no? El estrés impresionante, la angustia increíble que puede sufrir esa niña, ¿por qué con paz, con armonía, en buenas condiciones no se esperó otro momento, otra instancia para volver a hacer? Porque la Convención de La Haya tiene plazos muy reducidos para la restitución. Justamente porque esos plazos son tan reducidos para evitar el arraigo en el otro país.
Por lo tanto, todo el proceso tiene, así como cálculos de 24, 48 horas, es un proceso muy rápido. Por lo tanto, se hizo un solo peritaje en el ITF. Además, no es infrecuente que haya un solo peritaje en el ITF por falta de recursos técnicos. En este caso, además, todavía al amparo de lo que es la Convención de La Haya, que implica procesos muy rápidos. Perdón, Victoria, una última pregunta. Pero en esa dirección podría entonces entenderse la posición de la jueza que al no tener ese peritaje que según el relato de ustedes hubiera dado en forma inequívoca... No, pero ella tenía, perdón, ella tenía los peritajes... ¿Tiene o no tiene la jueza para definir un peritaje? Tenía los elementos de 2 profesionales más. Además, la psicóloga del ITF dijo claramente que la niña había sido víctima de violencia y que no podía descartar el abuso sexual porque no había tenido tiempo de poder trabajarlo, pero que no lo podía descartar de ninguna manera. Y que la niña había sido víctima de violencia doméstica no tenía ninguna duda. O sea que ya eso nomás implicaba un riesgo para la criatura. Es decir, por lo tanto es incomprensible que la jueza estaba exactamente dentro de lo que son las excepciones a la restitución inmediata. Lo que pasa es que ella optó por la restitución inmediata. Si hubiera indagado más, probablemente esta restitución inmediata no hubiera sido... después no fue inmediata porque no se aceptaron las condiciones que impuso el tribunal en segunda instancia. Pero además hay otros elementos nuevos, tienen que ver... y ya ha sido público, con el comportamiento. Ustedes saben que cuando hay este tipo de juicios, el Poder Judicial nombra un abogado de la criatura, lo cual está muy bien pensado, obviamente. La criatura tiene que tener un abogado que defienda sus intereses independientemente de los intereses de los padres, ¿no? Bueno, este señor, ha tenido comportamientos por lo menos extraños, ¿no? Es decir, este señor... ¿De qué tipo? Por ejemplo, él tiene una entrevista en otro canal que no es este, una entrevista, y se la envía, ustedes me van a entender, si no lo podemos explicar a la audiencia, este señor le envían del canal el crudo de la entrevista. El crudo es toda la entrevista completa, es decir, la entrevista sin editarlo. Perdóname que te corte, empezó la conferencia. Bien. Ya volvemos a estudio. A ver, Lasarte. Vamos directo a la conferencia. Sí, lo pone muy alto. ¿Cómo anda? Bien, gracias. Muy bien. Roberto, avisame. Me dicen y estamos. Por supuesto, buenas tardes a todos. Están permitidas todas las preguntas. Lo que queríamos transmitir era la existencia de una resolución de la Corte exclusivamente en relación a la admisibilidad de un recurso de revisión, que es un recurso extraordinario, un recurso complejo, basado en causales taxativas, que en principio no es suspensivo, como por ejemplo el recurso de apelación, es decir, no suspende por su mera interposición las actuaciones, pero además y conjuntamente se planteó una medida cautelar, dado que la restitución internacional estaba fijada, creo que para el día jueves. El resultado, luego de un acuerdo muy extenso en el día de ayer, que terminó cerca de las 21 horas, con una sentencia que además se redactó de madrugada, dado los plazos perentorios, es que la Corte decidió dar ingreso al recurso, que no quiere decir otra cosa que eso, no quiere decir otra cosa que la Corte entendió que había un humo de buen derecho, una cierta verosimilitud en alguna de las causales que se alegaron, particularmente en la causal de eventual colusión de intereses en relación a el abogado que defendió a la niña, y luego de dar ingreso había que resolver si existía mérito, si existía algún fundamento para disponer la medida cautelar de suspensión de la restitución. Allí la Corte también está en la sentencia
entendió que en una lectura muy prima facie, porque los expedientes, en realidad el expediente son 3, pero el expediente madre es muy grande y ayer sí los tuvimos a la vista, pero no se pudo hacer más que una lectura, no se pudo hacer un estudio, un análisis, dado que los tiempos así lo imposibilitaban. En realidad el recurso se presentó muy sobre la fecha y además la semana de la visita de cárceles de Montevideo. Así que en realidad el único día efectivo que tenía la Corte para abocarse a la resolución de este recurso presentado el día de ayer era ayer, y la resolución solamente se podía tomar hoy de mañana además. Entonces, ante esa medida cautelar solicitada, también entendimos, sin perjuicio de ulterioridades, nada más que, además, durante el tiempo que lleve la tramitación de este recurso, que dicho sea de paso pueden ser varios meses porque esto se llama recurso de revisión, pero tramita como un proceso incidental. En este recurso además se puede ofrecer prueba y de hecho se ha ofrecido prueba testimonial y se han solicitado exhortos al Reino de España para solicitar los expedientes que se tramitan también en España. Allí la Corte también hizo lugar a la medida cautelar transitoria de suspensión de la restitución, que fue lo único que hemos analizado. No hemos analizado ni la bondad o no ontológica de las causales que se alegaron, ni el fondo del asunto, que es lo que preocupa con tanta fuerza sobre la viabilidad o no de la restitución, la necesidad o no de la restitución. Lo único que hemos decidido es dar ingreso a este recurso de revisión y hacer lugar con una contracautela bancaria, un aval bancario de $30.000 que debe ser presentado en las próximas horas a la suspensión de la ejecución de la restitución en el día jueves. Esa es la situación al día de hoy. La sentencia, por supuesto, está, como siempre, a vuestra disposición y está abierto también la ronda de preguntas. En ese ámbito, cuando usted menciona la interposición de ese recurso de revisión al que accede la Suprema Corte de Justicia, en la letra fría de la ley, según tenemos entendido, cuando se accede a otorgar ese recurso de revisión es porque han aparecido elementos nuevos o elementos que, si bien constan en el expediente, no habían sido tenidos en cuenta por parte del magistrado actuante. ¿Fue esa la razón para aceptar el recurso de revisión o simplemente se acepta lisa y llanamente y después se da trámite al estudio del expediente? Hay temas que no habían sido objeto del proceso de restitución, como señalábamos, la eventualidad, la posibilidad de una eventual colusión entre el abogado de la niña designado aquí y los abogados españoles del padre, lo cual, lo reitero, es nada más que lo que se asevera. Hay alguna suerte de acreditación al respecto, pero es todo lo que se necesita para dar entrada. Nosotros no estamos juzgando la bondad o no, la razón o no final de la causal que se alega, sino que se haya alegado la causal y que haya un humo de buen derecho de esa causal que permita dar ingreso al recurso. Esto es exclusivamente un análisis liminar dando ingreso al recurso extraordinario de revisión. Bueno, esta era parte de la conferencia. Me hubiera gustado escuchar las preguntas, pero tendremos seguramente un resumen más adelante. De hecho, ahora lo concreto y a la luz de estas declaraciones, vamos a aprovechar la entrevista que va a hacerle Diego Travieso a la abogada de María y de su hija, Virginia Salva. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Y bueno, efectivamente en este momento acabamos de escuchar el fallo, mismo por aquí, por este canal. Y a Virginia le damos las muy buenas tardes. Sabemos que no tenés en conocimiento total del fallo porque estamos aquí, recién salió, pero por lo menos una primera impresión con respecto seguramente a la felicidad que tienen por esta aceptación de la Suprema Corte de Justicia. Sí, sin dudas es un gran alivio, sin perjuicio de que, bueno, esto es una medida de suspensión del viaje, después habrá que revisar la decisión final, eso por supuesto. Pero bueno, sin dudas este viaje que era inminente y que de verdad nosotros decíamos esto se tiene que frenar de alguna manera por el daño que
va a causar a la niña, sobre todo, digo, más allá de su madre y su familia. Así que bueno, es un gran alivio. También ver que la Suprema Corte de Justicia primero tomó el caso, lo tomó y tomó una decisión tan rápido, realmente eso es excepcional. ¿Por qué habrá tomado esta decisión? ¿Cuáles son las causales más importantes? Hay muchas causales que presentamos nosotros para la revisión. Nosotros presentamos y pedimos la revisión de 2 sentencias. La primera es la que se dictó el 22 de diciembre de 2016, o sea, el año pasado, por el Tribunal de Apelaciones de Familia, que en esa sentencia dispuso el retorno de madre e hija a España, pero sujeto al previo cumplimiento de algunas medidas de protección, de adopción de medidas de protección por parte de España, para que se efectuara efectivamente el viaje. Y la segunda, que pedimos que se revise también, es la sentencia que se dictó ahora el 21 de septiembre pasado, o sea, recientemente, disponiendo, primero entendiendo que se habían cumplido aquellas medidas de protección en España y disponiendo entonces que se ejecute aquella decisión, es decir, que vuelvan madre e hija a España. Y pedimos la revisión de las dos en base a varias causales, como te decía. Una es la contradicción entre 2 sentencias, porque estas medidas de protección, entre las cuales hay una prohibición de comunicación por cualquier medio del padre hacia la madre y hacia la hija, fue sistemáticamente violada por el padre, que se comunicó con la madre pese a la prohibición y violando, por lo tanto, una disposición judicial por todos los medios, incesantemente, con alguna amenaza de por medio también. ¿Amenaza de venir a Uruguay? Sí, de venir a Uruguay constante. Eso fue más o menos en mayo, que él empezó, en marzo se había archivado el expediente diciendo que no se habían cumplido las medidas en España y bueno, creemos que quizás eso fue lo que detonó también un cambio de estrategia de parte de él. Empezó a comunicarse con ella sin parar, diciéndole que iba a venir a buscarlas a Uruguay, que tenían que viajar a España, que en algún momento llega a decir, más vale que sea por las buenas. Entonces, eso dio lugar a que ella, muerta de miedo, realmente fuera a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer, por el miedo justamente de que realmente él viniera a Uruguay. Y cuando se hace esa denuncia, toma competencia también en el caso juzgado de familia especializado, de 4º turno, o sea, de violencia doméstica, y este juzgado dispone, además de ratificar estas medidas y adoptar él mismo estas mismas medidas de prohibición de comunicación, de acercamiento y demás, entre otras medidas dispone la custodia policial permanente de madre e hija. Entonces, esto fue más o menos que se hizo la denuncia en junio. Desde ese momento, madre e hija viven custodiadas por la policía, tienen guardia policial, como digo, 24 horas, 7 horas de la semana, todos los días, constantemente. La niña va con un patrullero al jardín, o sea, para que se hagan un poco la idea de cómo están viviendo también, y la niña incluso igual dice que está contenta de tener a la policía porque entonces papá no se va a acercar. Lo dice la misma niña, ¿no? Entonces, es contradictorio que por un lado la justicia adopte estas medidas de protección, entendiendo y diciendo, que es muy peligroso, digamos, el padre, y considerando como muy grave esta situación y de gran peligrosidad, y por otro lado que haya una sentencia que ordena que vuelvan a España, donde evidentemente esta custodia policial ya no existiría, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí planteamos a veces también, qué va a pasar con la policía, cómo tiene que manejarse, por ejemplo, si dejarla subir al avión en cumplimiento de una sentencia, o subir al avión o no dejarlas irse porque tienen que estar al lado de ellas. Entonces ahí hay una contradicción, por ejemplo. Después también planteamos como defensa que la sentencia es nula, que se dictó en indefensión de la madre y de su hija, porque hay muchos argumentos que son hechos que acontecieron desde diciembre que se dictó aquella sentencia que ahora se quiere ejecutar, y hasta ahora que no pudimos plantear nunca, porque como son posteriores a aquella sentencia y no tuvimos oportunidad ahora de nosotros presentarlos, porque cuando el padre se presenta ahora en el proceso para decir que se cumplieron las medidas en España, directamente se dispone la ejecución de aquella sentencia sin que se nos dé vista ni traslado, e incluso reservando el expediente, o sea, el expediente estuvo secreto, digamos, para nosotros, y cuando pudimos acceder a él era diciendo que había que volver. Entonces ahí nosotros intentamos interponer recursos para decir, hay un montón de situaciones que no se están considerando. Por ejemplo, la ley dice que esta orden caducó, porque España, una vez que recibió comunicación de que tenía que adoptar estas medidas de protección, tenía 30 días para hacerlo y no las adoptó en 30 días, sino que pasaron casi 10 meses. Ese entre otros argumentos, como por ejemplo la niña ya hace 1 año y medio que vive en Uruguay, hoy es de acuerdo a la normativa internacional su nuevo
centro de vida, sacarla significaría un nuevo desarraigo, un nuevo daño para la niña, bueno, un montón de argumentos que nosotros nunca habíamos podido hacer valer, intentamos interponerlos por medios de recursos, los recursos nos fueron rechazados de plano, como se dice, o sea, sin entrar en consideración de esos argumentos. Entonces, en base a todo eso, nosotros presentamos el recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia, pidiendo, bueno, que se revise el proceso, por esto y varias otras causales, digo, muchos elementos que hay, que entendemos que ameritan una revisión y que, bueno, además tenemos esta vía que formalmente es admisible también en este caso, por suerte. Y junto con esa revisión pedimos justamente la medida cautelar de suspensión del viaje del jueves, porque, bueno, ningún sentido tenía que se adopte un recurso de revisión y que se revise un tema cuando en realidad madre e hija iban a estar viajando el jueves a España. Entonces pedimos la suspensión del viaje mientras se resuelve el fondo y, por suerte, la Suprema Corte de Justicia muy rápidamente entendió que, bueno, había mérito por lo menos para suspender el viaje y después evaluar el resto del recurso. Victoria, te escuchamos. Sí, quería saber cuáles son las posibilidades a futuro, qué opciones va a tener ahora la justicia uruguaya, qué lugar va a tener una posible revisión, ya que estamos usando esta palabra, de lo que no pudo constatarse en su momento y que evidentemente también hace una diferencia muy importante en el caso y en el futuro de esa niña, si es que se puede confirmar o no que haya habido abuso sexual. Sí, que lo de abuso sexual, que se menciona mucho, igual para nosotros es un elemento más de tantos, porque, por ejemplo, la violencia doméstica del padre directamente sobre la niña fue probada y así lo considera tanto la sentencia de primera instancia como la del Tribunal de Apelaciones de 22 de diciembre. Entonces, lo del abuso es un tema más y hoy incluso hay en España una denuncia de abuso, una denuncia penal de abuso contra el padre, pero son muchos los elementos que hay para revisar y considerar y también muchas las causales. Así que creemos que la Suprema Corte de Justicia, dándole trámite al recurso, va a tener un gran trabajo de verdad de revisar un caso que es muy complejo, en el que se ha presentado muchísima prueba y que, bueno, que hay muchos puntos en los cuales nosotros pedimos ahora la revisión. Bien, te agradezco muchísimo por este móvil. Gracias, Diego. No, por favor. Gracias. Adelante. Teresa. Bueno, el propio presidente de la Corte dijo que uno de los argumentos principales que habían considerado había sido la colusión, ¿no? Y bueno, esto que estaba comentando yo, que bueno, aparece en el Facebook del padre completo el crudo de la entrevista al abogado defensor de la niña, y eso solo se lo puede haber proporcionado él a través de alguien del canal, obviamente, pero digo, porque es el crudo, no es la entrevista que obviamente uno puede levantar, que uno puede haber accedido, ¿no? Sino que evidentemente... Digo, o tal vez más que la responsabilidad de él sea del medio, habría que ver, ¿no? Bueno, no. De todas maneras sirvió que... La Suprema Corte lo vio. La Suprema Corte lo vio, digo, es decir, yo sé hasta ahí. Sé que aparecieron otro tipo de vínculos, pero no lo puedo decir porque no lo sé. Pero... solamente eso, yo eso sí lo he visto en el sitio, en el Facebook de él, porque además yo he sido una de las privilegiadas de que probablemente tenga que salir de testigo, porque a mí también, digo, él con su sitio de Facebook y con otros sitios de Facebook, también se dirigió a mí, me insultó, me dijo cosas, bastante pesadas, así que yo figuro, digo, porque probablemente lo van a ver en algún momento entre los testigos del juicio, porque así como yo, como otras activistas y otras personas de la familia de María, no solamente María, y además todo eso está documentado. Además, bueno, en Facebook no hay como no documentarlo, ¿no? Porque alcanza con mirar lo que hay, más allá de que uno bloquee a la persona. Yo lo que hice en su momento fue bloquearla, pero después lo comenté y me pidieron si podía salir. Es cierto que este caso tiene además el tema de la internacionalidad, ¿no? Estamos hablando de dos países. Ahora, si nos quedamos en Uruguay y nos vamos del caso en concreto, acá mismo tenemos enormes dificultades cuando justamente hay padres que se separan y que en disputa por tenencia, hay denuncia de violencia doméstica en el medio. En Uruguay, ¿qué pasa? Por ejemplo, si se constata violencia doméstica, se termina de entender que, aunque sea la madre, también afecta a las criaturas, o si no es directa,
Una vez que la persona cumple o las medidas cautelares o la pena que corresponda, ¿está regulado en qué condiciones ve durante a sus hijos el proceso o después? No, queda a criterio de los jueces, por eso que nosotras, las organizaciones, deseamos que rápidamente se apruebe la ley integral, porque en la ley integral está previsto en uno de sus artículos que haya un diagnóstico que dura 3 meses, tiene plazo, por supuesto no es eterno, donde un equipo técnico multidisciplinario tiene que evaluar si ese señor denunciado puede o no tener contacto con sus hijos. Esa ley se presentó el año pasado. El año pasado ya hubo 8 niños asesinados por padres en represalia a sus madres por denuncia de violencia doméstica, y en lo que va del año 3. Con lo cual, en realidad, por eso nuestro apuro, porque si esas evaluaciones se hubieran hecho, probablemente esas criaturas estarían vivas. Entonces, a nosotros nos parece que es muy importante entender que cuando hay, en este caso que nos está ocupando ahora, está comprobado totalmente que él ejercía violencia hacia la niña también. Pero hay otros casos donde todos los conocemos, ¿no? Casos de, no, bueno, él en realidad con ella es malo, pero es tan buen padre. Y bueno, hay que evaluar eso, porque primero que, bueno, un hombre que agrede a la madre de sus hijos es discutible ya de por sí si es buen padre, pero mucho más la preocupación hacia el riesgo que pueden tener esas criaturas en manos de una persona violenta. ¿Te es fácil seguir estas líneas de razonamiento? ¿Te planteas o algo, te cuestionas algo? No, a mí lo que veo es que el trabajo que tienen por delante las organizaciones feministas de este país es enorme, porque se dice más mujeres, mejor política, más juezas, no es mejor justicia. Porque la que determina el tema de María y su hija es una mujer. Y pura Concepción era. Aquella jueza de la mujer que quería abortar y que no dejaba, era también mujer. O sea que el trabajo de ustedes va mucho más allá de los hombres. Sí, tienen muchas mujeres machistas. Sí que tengo que hacer una pausa, pero hay bastante ironía en eso, entonces me gustaría volver. No, perdón, pero hacemos una pausa y ya venimos. Ya vuelvo. Les tengo que decir que Beauty Planet tiene una promo impresionante, no se la pierdan. En radiofrecuencia monopolar al 50% de descuento. Te invita además sin costo a una consulta de diagnóstico con una asesora que te va a ayudar a ver qué zonas podés tratarte y tener resultados inmediatos. Soliciten ya su día y hora en clientes@beautyplanet.com.uy o llamando al 2711-9115 o 2710-9790. Pausa y ya volvemos enseguida.